clase de su módulo profesional, que sería el submódulo 3, ¿vale? Que se refiere a analizar las muestras mediante técnicas bricobiológicas. Eh, Me presento, yo soy el maestro en Ciencias e Ingeniería, Vladimir Barrera Quintero. ¿Alguno de ustedes quisiera preguntarles que si ha tenido algún contacto con la microbiología? No, No, ninguno. está igual, ninguno. Bueno, perfecto, este sería su primer encuentro con la biología. Vamos a tratar de dar que la clase sea rápida, sencilla y pues que entiendan los conceptos más básicos que vamos a presentarles en esta presentación, ¿vale? Pues vamos a comenzar con la siguiente. Vamos a darles los aprendizajes esperados, por favor. ¿Alguien nos puede apoyar con la lectura, por favor? De los dos aprendizajes esperados. Yo. Muchas gracias, Kiromi. Aprendizajes esperados. Identifica los materiales reactivos, medios de cultivo y equipo para el análisis microbiológico. 2. Identifica los microorganismos de acuerdo con la normatividad vigente. Perfecto. Entonces, pues más o menos se van dando una idea que vamos a comenzar con los materiales reactivos, con los medios de cultivo y el equipo para el análisis microbiológico dentro del laboratorio y de la industria, ¿vale? Y vamos a ocupar la normatividad vigente para que ustedes puedan identificar estos microorganismos, ¿vale? A la siguiente. Entonces comenzaríamos con la parte de ¿qué es la microbiología? Pues la microbiología es una rama de la ciencia que se encarga del estudio y análisis de microorganismos con los cuales nosotros no somos capaces de verlos a la vista simple, ¿vale? También se conocen como microscopios, perdón, como microbios. Y esta ciencia se dedica al estudio de estos microorganismos que pueden ser los organismos procariotas y eucariotas simples. No solamente se resume a esto, también al estudio de diferentes tipos de microorganismos, no solamente a estos, ¿vale? Recalquemos. Y continuamos con la siguiente. Entonces, ¿para qué ocuparíamos la biología? La microbiología, por favor. Entonces sería un ejemplo que me gusta muchísimo, pues es la fabricación de la cerveza. La fabricación de la cerveza tiene que ver muchísimo con el estudio de los microorganismos, ya que la cerveza es un tecito que nosotros hacemos a partir de la malta, a la cual le vamos a agregar lúpulo, que le va a dar el sabor amargo, y la levadura, que va a ser la que nos va a hacer la producción del alcohol a partir de las azúcares que tiene este tecito, ¿vale? Entonces es muy importante para el estudio de la industria las levaduras, que sería el caso de la Saccharomyces cerevisiae, para la producción de la cerveza. Entonces, si tenemos mejores microorganismos, vamos a facilitar la producción y vamos a obtener productos de mayor calidad. Otra aplicación, pasamos a la siguiente. Otras aplicaciones bastante interesantes que les resumo aquí es la leche deslactosada, pues muchas personas son intolerantes a la lactosa. La lactosa está conformada por dos moléculas que les muestro aquí, que sería la glucosa y la galactosa. Entonces, nosotros vamos a partir esta molécula de lactosa a la mitad con la lactasa, que sería una enzima que se produce a partir de microorganismos como la bacteria E. coli. Entonces, el sabor sumamente dulce es porque nosotros estamos obteniendo dos azúcares de la leche deslactosada. Otra aplicación bastante interesante, pues, es la biodegradación de los plásticos. Nosotros sabemos que tenemos un problema inmenso con la parte de contaminación de los plásticos, entonces hay algunos microorganismos, como sería la Galeria molleriana, que es un gusano que se dedica a comerse la cera o la miel o los panales de las abejas. Entonces, casualmente se dio de que estos microorganismos pues son capaces de degradar el plástico, entonces tienen como que un superpoder, ¿no? Que les da eso. Entonces, el estudio de los microorganismos se refiere a que se quiere crear bacterias que sean capaces de realizar esta degradación de los plásticos. Otra aplicación pues es el bioliching, que se está ocupando como método también para el reciclado de electrónicos. Nuestros celulares o nuestros electrónicos pues tienen estas tarjetas de circuitos en las cuales les vamos a meter adentro de un caldito que tiene muchas bacterias, las cuales vamos a obtener materiales preciosos. Estos materiales preciosos pues los podemos ocupar para producir nuevamente electrónicos, ¿vale? Otra aplicación bastante interesante pues son las biotintas para la detección de enfermedades. Entonces, digamos que ustedes se hacen un tatuaje que les va a permitir saber
cuando ustedes tienen niveles altos de glucosa, en el caso de los que tienen diabetes. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que nuestro tatuaje está cambiando de color, pues entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos altos niveles de glucosa y tenemos que ir rápidamente al doctor o aplicarnos alguna inyección de insulina, ¿vale? Entonces, otra aplicación bastante interesante pues es la ingeniería de tejidos, que lo que busca pues es la sustitución de algunos tejidos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Aquí les puse el caso del corazón. Eh, las células especializadas del corazón se llaman cardiomicitos y lo que tratamos de hacer, de solucionar de problema con la ingeniería de tejidos es esta creciente problemática que tenemos con la demanda de órganos, ¿vale? Pues es muy interesante porque nosotros estamos generando órganos afuera de nuestro cuerpo para poder ocuparlos como sustitutos dentro del nuestro. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿dónde vamos a realizar los estudios o dónde trabajamos con la microbiología? Principalmente en el laboratorio de la industria. Y hay que considerar que el recurso humano o ustedes van a ser la parte esencial de todo, del trabajo dentro del laboratorio de la industria. Ustedes deben de tener en cuenta que deben de tener la actitud, los conocimientos y deben de conocer muy bien las medidas de seguridad o normatividad, siempre deben de estar protegidos, deben de conocer las señalizaciones que se dan. Aquí les puse el caso particular de las tuberías, que sería con la norma oficial 026, que entró en vigor en 2008. En esta parte, pues nosotros tenemos que tener en cuenta que hay que tener conocimiento de las señalizaciones. También tenemos que tener en cuenta el material de trabajo, los reactivos y el equipo. Ahí les puse el caso particular del diamante de los reactivos, que se muestra en el lado derecho en la parte de abajo, que está normalizado por la NFPA. Es una normatividad americana y es la 704. Pasamos a la siguiente. En el caso del material de trabajo, pues se puede clasificar en materiales de vidrio, de porcelana, de madera, de hule o de plástico o metálicos. Les puse en en esta imagen algunos materiales de vidrio que serían como los vasos de precipitado, las probetas, los matraces en Meyer, los matraces de bola, algunos materiales cerámicos que sería la parte del crisol, que es como el pequeño como cubita que se muestra en medio, en la parte de la derecha, el matraz, el soporte universal que se muestra hasta abajo, el mechero de Bunsen, y luego una gradilla para tubos de ensayo chiquitos, que es de madera, una pinza y un soporte de anillo, ¿vale? Pasamos a la siguiente. El material que más nos interesa en la parte de microbiología sería la parte de la balanza analítica, las cajas de Petri, que son para hacer nuestros cultivos, la asa bacteriológica, que nos sirve para que nosotros podamos hacer traslado de bacterias o para que podamos trabajar con ellas o separarlas o obtener alguna muestra de un cultivo específico. La centrífuga, que nos sirve para separar mediante la fuerza centrífuga o mediante cierto número de giros. El autoclave, que es principal para que nosotros podamos desinfectar nuestros materiales de trabajo. Un contador de colonias. También tenemos el material de vidrio, que es típico de los laboratorios y dentro de la industria. Un horno, que nos sirve para mantener la temperatura específica para el crecimiento de nuestros microorganismos. El microscopio, que es para observar. Y por supuesto, los medios de cultivo de agar a agar. Entonces, continuamos. Los reactivos es muy importante. Aquí les puse el caso del cloruro de bario, que tiene una particularidad de que cuando nosotros lo sometemos a combustión, está en la imagen de la izquierda, en la segunda fila, en el centro, ustedes pueden ver que se muestra una imagen clara y amarilla de la flama que produce esta sal. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que estos reactivos vienen de diferentes empresas y tienen diferentes características. Hay que tener en cuenta que el trabajo con los reactivos pues tiene ciertos riesgos. Entonces, el diamante de los reactivos nos sirve para saber la peligrosidad de estos reactivos. Como vamos aumentando de número, pues tienen características diferentes, o son más peligrosos, o dependiendo del simbolito, pues tienen un riesgo específico, ¿vale? Continuamos con la siguiente, por favor. Entonces, como les había comentado anteriormente, pues estos reactivos vienen de diferentes compañías y ustedes deben de exigir siempre que venga con su hoja de seguridad. En la hoja de seguridad ustedes van a encontrar
los riesgos de trabajar con estos reactivos. En el caso del cloruro de bario, aquí les muestro la hoja de seguridad de Merck, y también una hoja de seguridad de una universidad en el que se agregan las características físicas y químicas de estos reactivos. A la izquierda les muestro una imagen de un medio de cultivo. Este medio de cultivo se ocupa principalmente para el crecimiento de células, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda, por favor? No, profesor. No, ninguna. No, profesor, Perfecto. ningún. Bueno, pues vamos a seguir. A la siguiente, por favor. Entonces, vamos a comenzar con sus medios de cultivo. Por favor, ¿alguien nos puede apoyar con la lectura de qué son los medios de cultivo? Son los 3 primeros renglones. Yo. Muchas gracias, Bárbara. Los medios de cultivo son soluciones de nutrientes utilizadas para cultivar, hacer que crezcan o se reproduzcan microorganismos, además de algunos colorantes para clasificar algunos tipos de cepas. Perfecto, muchas gracias, Bárbara. Entonces, en la imagen les muestro cómo es un medio de cultivo ya inoculado. Inoculado quiere decir que nosotros ya hemos puesto el microorganismo que vayamos a estudiar. En este caso, pues ustedes se pueden dar cuenta que ya se observa el crecimiento de colonias del microorganismo que se va a estudiar. Los medios de cultivo se pueden clasificar según su consistencia, origen, composición y utilización. La norma que nos va a ayudar a entender cómo es que se regulan estas cosas, pues es la norma 065, que establece las especificaciones sanitarias de los medios de cultivo, reactivos y medios de cultivo en general. Así es como lo establece el Diario de la Federación. Recordemos eso, porque el Diario de la Federación es el que nos establece cómo surgen o se utilizan estas normas oficiales, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Vamos a hablar un poco acerca de la clasificación por consistencia. El medio de cultivo podríamos decir que es como una gelatina, ¿ok? Entonces le vamos a agregar grenetina para que se vaya haciendo más dura, ¿vale? Entonces la grenetina en este caso de los medios de cultivo pues es el agar. El agar es un polímero de subunidades de galactosa o un polisacárido. Entonces poli quiere decir muchos y mero de subunidades. Entonces vamos a tener una cadena muy grande de subunidades de galactosa y por eso se llama polisacárido, porque la galactosa es un sacárido o un azúcar que disuelto en agua caliente y enfriado se vuelve gelatinoso, ¿vale? Similar a una gelatina. Entonces, por consistencia los vamos a clasificar por líquidos, semisólidos y sólidos. Entonces, esto quiere decir que únicamente vamos a cambiarle el contenido del agar. Como vayamos agregando agar, pues vamos a tener una gelatina más sólida, ¿vale? Entonces es relativamente sencillo. A la derecha les muestro un medio simple de agar-agar, que se ocupa para el crecimiento de microorganismos sencillos, que no tienen muchos requerimientos para poder sobrevivir. Recordemos que la norma que nos interesa es la norma 065, ¿ok? Que entró en vigor en 1993 y se sigue usando hasta la fecha. Pasamos a la siguiente, por favor. Otra clasificación de los medios de cultivo, pues es por su origen. Si son sintéticos o fabricados por la industria, pues eso quiere decir que nosotros vamos a conocer todos los compuestos químicos que los conforman, ¿vale? Entonces ya tenemos una receta por la cual los vamos a producir. Y también tenemos los medios orgánicos o caseros. Estos son cualquier cosa que nosotros podamos hacer crecer un microorganismo que tengamos en la casa. Por ejemplo, se pueden ocupar los sueros, las leches, las papas, incluso hasta las frutas. Pues prácticamente en donde ustedes vean que crezcan bacterias u hongos, nos va a servir como medio de cultivo casero, ¿vale? Recordemos que la norma 065, ¿vale? Vamos a hacer hincapié en eso, para que no se les vaya a olvidar. Pasamos a la siguiente. Y ahora vamos a pasar a la clasificación por su composición y utilización. Entonces, nosotros recordemos anteriormente que ya habíamos revisado cómo es un medio de cultivo simple de agar-agar. Entonces, casos específicos de estos pueden ser el agar nutritivo o un caldo de cultivo nutritivo, ¿vale? Y únicamente lo que vamos a hacer es agregarle cosas para que nosotros podamos obtener otro tipo de medio de cultivo. Pueden ser tanto los enriquecidos o aditivados, como los selectivos o que contienen inhibidores, o los diferenciales que contienen colorantes que, pues como su nombre lo dice, nos sirve para diferenciar. Entonces vayamos al caso del medio de cultivo enriquecido. El medio de cultivo enriquecido, pues es un medio de cultivo simple al cual nosotros le adicionamos ciertas cosas para que podamos hacer crecer ciertos tipos de microorganismos, ¿vale?
En este caso, les estoy mostrando el caso específico de un medio de cultivo que ha sido enriquecido con sangre. Un medio de cultivo sencillo al cual le agregamos sangre, ¿vale? En el caso del lado derecho tenemos un medio selectivo que contiene un inhibidor específico en la caja de Petri, que es un acabado de un vidrio violeta. Entonces, en un lado vamos a tener el crecimiento de una bacteria en específico y del otro lado vamos a tener un crecimiento de una bacteria. Entonces, este sería un inhibidor físico. ¿Por qué? Porque es como tal un vidrio. Este sería el caso del agar McConkey, y también se pueden ocupar otro tipo de medios que son específicos o químicos. No solamente existen los medios de cultivo físicos, ¿vale? El del lado derecho, pues tenemos un medio de cultivo diferencial, que como lo dice su nombre, lo que nos interesa es poder diferenciar entre los microorganismos que estamos estudiando, ¿vale? Este sería el caso de un agar eosina azul de metileno. Entonces, fíjense bien que lo único que necesitamos hacer, pues es, para obtener los diferentes medios de cultivo, es simplemente agregar cosas a partir de un medio de cultivo simple, dependiendo de la aplicación a lo que lo queramos utilizar, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda, por favor, chicos? No. ¿O comentario? No, profesor. No, profesor. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Comenzamos. Bueno, vamos a continuar. Entonces, los microorganismos, bueno, las bacterias son microorganismos procariotas que vienen en diversas formas. Entonces, aquí ya les puse una ilustración. Las bacterias pueden tener diferentes formas como los cocos, que son como esferitas, los bacilos, que son estas barritas que se encuentran en la parte del medio, y también pueden venir como en filamentos curvados, que son como estas tiras largas que parecen como espaguetis. Se pueden dividir en dos grandes grupos, que serían las bacterias y las arqueas. Ok, Eduardo, si nos puedes comentar, por favor. Eduardo, por favor. Ok, son microorganismos. Sí, pueden ser unicelulares. Claro, hay algunas bacterias que son vitales para nuestro cuerpo humano. De hecho, en nuestro estómago tenemos muchísimas que son bastante útiles para nuestra supervivencia, ¿vale? Muy bien, gracias, Eduardo. Vamos a continuar. Eh, Entonces, también estas bacterias pueden ser tanto anaerobias como aerobias. Entonces, las anaerobias usan el oxígeno para metabolizar los nutrientes que ellos van adquiriendo para su supervivencia, y las aerobias, pues, usan el oxígeno para metabolizar. Una norma que nos interesa muchísimo para este caso, pues es la norma 092 para el conteo de bacterias aerobias en placa, ¿vale? Pasamos a la siguiente. También vamos a ocupar los medios de cultivo para el cultivo de hongos. Los hongos, pues se refiere al reino fungi, y en biología se le asigna al grupo de organismos eucariotas, entre los que se encuentran los mohos, las levaduras, como habíamos platicado un poco de la levadura de la cerveza, que es la Saccharomyces cerevisiae, que se muestra en la imagen del lado derecho con un microscopio electrónico de barrido. El microscopio electrónico de barrido pues, nos permite ver estos microorganismos en una escala micrométrica. Entonces, si se fijan, la pequeña barrita que tiene ahí del lado derecho tiene una escala de 5 micras. Entonces, fíjense que el tamaño de esta levadura pues tiene alrededor de 3 o 4 micrómetros. Entonces, es imposible que nosotros lo podamos ver a nuestra simple vista. ¿Ok? Entonces, estos hongos están compuestos por quitina, que a diferencia de las plantas en su pared celular que contienen celulosa, ¿vale? Y la mayoría de los hongos pues crecen como hifas. Las hifas son estructuras fibrosas, como se muestra en la imagen, que son los que les dan estructura, en el caso de esta seta, ¿ok? O de este hongo. Y estas se sostienen como si fueran raíces a partir de los micelos, ¿vale? Una norma que nos interesa muchísimo, que es similar a la anterior, pero que nos sirve para la cuenta de mohos y de levaduras en alimentos, pues es la norma 0, la 111, ¿vale? Pasamos a la siguiente.
Vamos a mostrarles unos ejemplos de cómo es que se realiza un cultivo en medios de cultivo de bacterias y de hongos inoculados sobre el medio de cultivo. Recordemos que la inoculación pues es colocar el microorganismo que se vaya a estudiar. En este caso les estoy mostrando del lado izquierdo un medio de cultivo de sangre al cual se le ha adicionado eosina y azul de metileno para que se puedan mostrar o diferenciar los microorganismos. Entonces, podemos ver cómo ya el microorganismo ya ha crecido y ya se ha mostrado en cocos o en filamentos, como se muestra en la parte de arriba, y el azul de metileno pues nos muestra la bacteria que se está estudiando. En este caso, lo que se adicionó al medio de cultivo es lactosa y sacarosa, que son dos azúcares que se van a fermentar a partir de la bacteria E. coli. Entonces, lo que estamos viendo ahorita, pues es la bacteria E. coli que está fermentando estas dos moléculas de azúcar. Entonces, las bacterias que no nos interesan, pues simplemente no se van a mostrar con la coloración de azul de metileno, ¿vale? Entonces, por eso se ven verdes, como brillosas. Y del lado derecho les estoy mostrando cómo se ve realmente, pues, la levadura de la cerveza o el hongo. Entonces, en este caso estamos viendo que la levadura se encuentra en la parte superior. Esta levadura tiene la característica de encontrarse, de hacer sus procesos sobre la superficie. Y también les muestro un pequeño medio de cultivo que ha sido inoculado con la cerveza, con la bacteria, perdón, con la levadura de la cerveza. Pasamos a la siguiente. ¿Hasta aquí alguna duda, por favor? No, ninguna, profesor. Ninguna. Perfecto. Pues vamos a pasar a la parte de su proyecto. No sé si ya les habían comentado acerca de su proyecto de mermelada. Sí. Sí, ya nos Sí, profesor. dijeron. Y Perfecto. Entonces, vamos a pasar a lo referente a su proyecto de mermelada ocupando estos conceptos que ya revisamos anteriormente. Quiero que tengan en consideración las siguientes cosas: la higiene y la seguridad, la normatividad que deben de aplicar para que ustedes tengan un mejor producto y en consideración pues el estudio de los microorganismos, ya que ustedes deben de controlarlos y de mantenerlos pues en la cantidad que no nos vaya a afectar en nuestro producto de la mermelada, ¿vale? Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, en higiene y seguridad, higiene se refiere a ustedes como persona y sanidad se refiere al uso o cómo van trabajando con la materia prima, con los equipos y con los utensilios. Y todo esto se va a ocupar para que ustedes tengan una mermelada pues con una buena cantidad con una buena calidad, que no tenga contaminaciones por microbios. Y vamos a considerar 4 aspectos: la parte personal, los espacios de elaboración, los procesos y almacenamiento. Entonces, en la parte personal pasamos a la siguiente. Es muy importante que ustedes cuando realicen su mermelada, pues tengan sus manos limpias, tengan sus uñas limpias también. Antes de iniciar con cualquier actividad, deben de tener su delantal y tratar de que no haya contaminación por sus cabellos, ya que sobre los cabellos también crecen distintos microorganismos, ¿vale? Tampoco quiero que usen relojes, ni anillos, ni pulseras, ni accesorios, ya que estos también pueden ser fuentes de contaminación. También es preferible que cuando realicen su proyecto, pues estén sanos, no tengan enfermedades, traten de cubrirse la cara, la nariz, la boca, y también su espacio donde vayan a realizar su proyecto, pues debe de estar limpio y ordenado, ¿vale? Pasamos a la siguiente, por favor. En los procesos, pues ustedes deben de tener una materia prima bastante limpia, debe de tener ciertas características, ustedes deben de mantener sus utensilios y equipos lo más limpio que se pueda, por favor, y deben de hacer una cierta limpieza de ellos. Entonces, respecto a su proceso con el que vayan a hacer la mermelada, siempre deben de tenerlo en cuenta de que deben de hervir los frascos en donde vayan a realizar su mermelada, donde la vayan a colocar, ¿vale? O si no, deben de lavarlos muchas veces, por lo menos un par de veces, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Y el almacenamiento de su mermelada, pues puede ser en el frío o evitar que siempre se mantenga en el calor para que ustedes puedan evitar estas contaminaciones por microorganismos. Pasamos a la siguiente, por favor.
También es muy importante que pongan la parte de cuándo se elaboró el producto, ¿vale? Rotular cuándo fue que se realizó la mermelada. La normatividad que más nos interesa, pues es la norma 002, la 051, la 086 y la norma 131 específico para la mermelada de fresa. Me parece que la más interesante, pues es la norma 051, que habla sobre las especificaciones generales del etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, información comercial y sanitaria, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Entonces, también debemos de tener en cuenta los microorganismos que crecen dentro de nuestra mermelada, ¿vale? Entonces, principalmente los podemos diferenciar entre mohos, bacterias y levaduras. Entonces, nosotros debemos, como les había mencionado anteriormente, debemos de tener un buen control de los microorganismos para que nosotros tengamos un buen producto, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Entonces, siempre vamos a tener presencia de microorganismos, pero nosotros debemos de tratar de cuidar o de mantenerlos a raya, ¿vale? Entonces, hay que tener las consideraciones que habíamos mencionado anteriormente, considerando la norma, y debemos de tratar de aplicar ciertos tratamientos a nuestro producto para evitar el crecimiento de estos microorganismos. Se puede ocupar el calor, el efecto del frío, cuando ustedes lo conservan en el refrigerador, disminuir la presencia de la humedad, no se dejen destapados porque pues alrededor de nosotros siempre va a haber bacterias. Entonces, si ustedes tienen un producto que está muy húmedo, pues están generando las condiciones necesarias para que se reproduzcan estos microorganismos. El azúcar también sirve como conservador, así como otros productos químicos especializados en esto de la conserva, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Entonces, como parte de su proyecto, pues es muy importante que ustedes en esta parte del submódulo 3 que sepan muy bien cómo es que se etiqueta la mermelada. Entonces, pues la tabla de contenidos es primordial de acuerdo a la norma 051. Deben de mencionar las frutas, las proteínas, las grasas, el sodio, el contenido energético, las azúcares en orden descendente. En el costado derecho les muestro una imagen de cómo es que se muestra una etiqueta correcta con ingredientes, con la información nutricional, quién elabora, dónde, su dirección, todos sus datos, el lote, el nombre del alimento tiene que ser a fuerzas mermelada, como lo indica la norma. El contenido de fruta debe de ser del 40%, de acuerdo a la norma 131. La lista de ingredientes, como ya les había mencionado, y la fecha de caducidad. Generalmente yo les pondría unos 2 meses después de la fecha de su producción, o sea, del primer día que comienzan a hacer la mermelada, pero pues esto se puede ampliar dependiendo de las condiciones con las que ustedes vayan a almacenar su producto, que puede ser en el refrigerador o fuera del calor, o evitar cualquier condición que nos vaya a permitir el crecimiento de microorganismos, ¿vale? Entonces, en la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva les muestro un ejemplo de un templete que pueden ocupar y una página de internet en donde pueden entrar para sacar su etiqueta, pues para que quede un producto de mayor calidad, ¿vale? Con una etiqueta bien elaborada, que contiene ciertos datos que son interesantes para nosotros. Entonces, para su proyecto, quiero que consideren todas las medidas que ya les mencioné anteriormente. La higiene y la seguridad deben de considerar las normas que les coloqué anteriormente. No es necesario que las lean, únicamente que las tengan en consideración para que ustedes, si van a llevar este proyecto a una parte de emprendurismo, pues tengan en consideración todas estas normas. Y también deben de cuidar el caso de los microorganismos, deben de cuidarlos para que ustedes tengan un producto que no vaya a ser dañino para el ser humano, ¿vale? Entonces, es todo, chicos. ¿Alguna duda hasta aquí, por favor? No, profesor, No, ahorita no. ninguna, profesor. Entonces, en el Classroom yo ya les había agregado una actividad como trabajo final para esta materia, por favor. Entonces, uno de sus compañeros, Denis, ¿nos puedes apoyar, por favor, a entrar al Classroom del submódulo? Claro, maestro, deme un minutito. Claro, muchísimas gracias. Ok, bueno, ya les había subido el fin de semana la parte de las actividades que tienen que realizar. Abrimos la parte del uso y la aplicación de la norma, por favor. Entonces, algunos de sus compañeros ya lo habían realizado, pero
quiero que revisen bien con estos nuevos conocimientos que se agregaron, que bueno, que les acabo de dar para que puedan terminar correctamente esta actividad. Entonces, el archivo de la norma yo ya se los coloqué. Lo único que deben de hacer pues es agregar los diferentes estatutos que les estoy poniendo en el trabajo. Y por ejemplo en la tabla 1 quiero que pongan los microorganismos que se muestran en la página 3, que son algunas bacterias, y poner una breve descripción. La facilidad que tiene esto es de que las breves descripciones ya se incluyen en la norma. Ustedes pueden ir a los diferentes apartados y ahí van a encontrar la descripción de cada una de las bacterias que se muestran ahí. Ok, entonces es bastante sencillo. Traten de cuidar la ortografía, por favor. En el caso específico de la tabla 2, uno de sus compañeros me había agregado un potenciómetro, pero el potenciómetro yo me refiero al potenciómetro de medición de pH, por favor, hay que corregir en esa parte. Entonces, no pongan un potenciómetro que tiene que ver con electricidad, porque ese nos sirve para regular la resistencia en los circuitos. Entonces, pues no tendría mucho que ver esa parte porque estamos hablando de microbiología, ¿vale? Entonces, sobre los medios de cultivo, también quiero que busquen en la norma es los títulos de los medios de cultivo, que digan prácticamente medios de cultivo, no las soluciones. Las soluciones son otras cosas. A nosotros lo que nos interesa pues es que ustedes tengan esta práctica en la parte de los medios de cultivo y que conozcan sus componentes y cómo es que se realizan. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? No, profesor. No, profe, ninguna. Perfecto, entonces si tienen alguna duda respecto a esta actividad, pues pueden consultarme o escribirme en el Classroom, yo lo voy a estar revisando continuamente. Miren, en esta página que se muestra ahorita que lo está mostrando la licenciada Denise, pues podemos ver que en el apéndice B pues se va a encontrar la segunda bacteria, y en ese mismo apéndice ustedes pueden encontrar una descripción de ella. Entonces, si se pueden ir al apéndice C, pues van a encontrar una descripción de el otro microorganismo que quiero que hablen. Y en el apéndice D van a encontrar la descripción de Streptococcus, y ahí pueden encontrar también su descripción, ¿vale? Entonces es relativamente sencillo. Y también les puse unos videos en los cuales pueden agregar su participación o su opinión. Todos estos videos tienen que ver acerca con lo que hemos revisado en esta clase. Tenemos el caso particular de cómo es que se trabaja en un laboratorio de microbiología. Después tenemos cómo es que se realiza el medio de cultivo de hongos. Ahí pueden encontrar un ejemplo de cómo es que se hace un medio de cultivo para un hongo que crece en la piel. Y tenemos la parte de cómo diferenciar entre virus y bacterias. En este caso particular lo puse para que vean más o menos cómo es que se identifican entre estos dos microorganismos, para que encuentren sus diferencias y ustedes pongan su participación. Chicos, ¿alguien tiene una duda? Yo, Ok. su libreta de su materia, ¿cómo va a ser? Perdón, no te escuché. La libreta de su materia, ¿cómo sería? Eh, pues no tienen que tener libreta, únicamente deben de terminar con su trabajo final para su evaluación. Gracias. Ujú. El trabajo final va a considerarse como el 100%, y los videos participativos los voy a considerar como extra para que ustedes tengan pues puntos extra para que puedan mejorar sus evaluaciones. Van a tener las próximas 2 semanas para entregar el trabajo final y también para subir sus participaciones, ¿vale? La rúbrica también se muestra en la parte de la actividad. Ahí pueden encontrar cómo se va a evaluar. Cuiden la ortografía, por favor, que se pidan cuando ustedes vayan a mostrar la información, que sea clara y concisa, o sea, no traten de escribir muchísimas cosas, simplemente lo que ustedes entiendan, ¿vale? Posteriormente vamos a ir revisando sus dudas y sus comentarios. Ustedes pueden agregarlos en el Classroom.
¿Alguna duda hasta aquí, por favor? No, profesor. Bueno, pues muchísimas gracias. Les deseo un excelente día y espero que esta clase les haya servido para, como breve introducción para el mundo de la microbiología. Licenciada Denise, ¿tenga algo que agregar, por favor? Chicos, recuerden que si necesitan alguna tutoría, pueden consultarme para agendar las citas con su maestro. Sí, profesora, gracias. Sí, profesora, gracias. Perfecto, muchísimas gracias, chicos. Pues nos estamos viendo y platicando en el Classroom o con la licenciada Denise por alguna asesoría, ¿vale? Gracias, profesora. Hasta luego. Perfecto, que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias. Igual, hasta luego. Nos vemos, profesor. Cuídese mucho. Nos vemos, profesora.